Bienvenidos y bienvenidas un día más a su canal favorito de Chismecito Turco. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y listos para sumergirse en el drama, porque hoy Dios mío, tenemos tela que cortar. Como ya pudieron leer en el título, hoy vamos a hablar de un tema que ha estado incendiando las redes sociales, un tema que involucra a dos de las figuras más queridas de Turquía y que nos tiene a todos al borde del asiento. Sí, hablamos del huracán mediático desatado tras las controvertidas declaraciones de la periodista Müge Dastal sobre Kerem Bürsin y, por supuesto, la supuesta reacción de Hande Erçel a estas palabras. Esto se va a poner bueno. Antes de que nos metamos de lleno en el chisme jugoso, quiero recordarles que si son tan fans de las series turcas y del salseo como yo, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Aquí encontrarán las últimas noticias, análisis profundos y, por supuesto, todo el drama que nos encanta. Así que ya lo saben, suscríbanse para ser parte de esta gran familia. Ahora sí, dejémonos de rodeos y vamos directo al grano. ¿Qué fue lo que dijo Müge Dastal que causó tanto revuelo? Para ponerlos en contexto, Müge es una periodista muy conocida en Turquía, famosa por no tener pelos en la lengua y por decir lo que piensa, a veces con una honestidad brutal que no a todos les gusta. En una de sus recientes apariciones televisivas, se le preguntó sobre la carrera de Kerem Bürsin y, digamos, no fue precisamente amable. Sin entrar en detalles escabrosos, porque aquí no queremos difamar a nadie, Müge hizo comentarios bastante críticos sobre la actuación de Kerem, sugiriendo que su talento no está a la altura del éxito que ha alcanzado. Incluso se atrevió a cuestionar si su popularidad se debe más a su atractivo físico que a su habilidad actoral. Imagínense la magnitud del escándalo. En Turquía, donde la imagen y el respeto son tan importantes, estas declaraciones fueron como una bomba. Obviamente las redes sociales explotaron. Los fans de Kerem, a quienes cariñosamente llamamos bursincitos, salieron en su defensa con uñas y dientes, inundando Twitter e Instagram con mensajes de apoyo al actor y criticando duramente a Müge. El hashtag #KeremBürsin es talento se volvió tendencia mundial en cuestión de minutos. Pero aquí viene lo más interesante, ¿cuál fue la reacción de Hande Erçel ante todo este caos? Recordemos que Hande y Kerem fueron pareja, no solo en la exitosísima serie Senkalkam, sino también en la vida real. Su relación fue un auténtico cuento de hadas que nos tuvo a todos enamorados, y aunque lamentablemente terminaron, muchos fans aún sueñan con una reconciliación. Por supuesto, la prensa y los fans estaban ansiosos por saber la opinión de Hande sobre las declaraciones de Müge. ¿Defendería a su expareja? ¿Se mantendría al margen? La tensión era palpable. Y aquí es donde la cosa se pone un poco turbia, porque la información es contradictoria y hay diferentes versiones circulando. Algunas fuentes aseguran que Hande en privado se mostró muy molesta con las palabras de Müge y que incluso se puso en contacto con Kerem para expresarle su apoyo. Otros, en cambio, afirman que Hande prefirió mantenerse al margen y no hacer declaraciones públicas para evitar echar más leña al fuego. Lo que sí es cierto es que Hande no publicó ningún mensaje directo en sus redes sociales defendiendo a Kerem. Algunos interpretaron esto como una señal de que no le importaba lo que dijeran de él, mientras que otros argumentaron que simplemente estaba siendo prudente y que no quería alimentar la polémica. Ahora aquí viene mi opinión personal, y quiero que sepan que es solo mi humilde opinión. Creo que Hande se encuentra en una posición muy difícil. Por un lado, es comprensible que quiera apoyar a Kerem, ya que compartieron momentos muy importantes juntos y a pesar de que ya no son pareja, es probable que aún le tenga cariño. Por otro lado, también entiendo que no quiera verse involucrada en un enfrentamiento mediático que podría perjudicar su propia imagen y su carrera. Además, recordemos que Hande también ha sido objeto de críticas en el pasado, y sabe lo doloroso que puede ser que cuestionen tu talento y tu trabajo. Quizás prefirió mantenerse en silencio para no avivar la llama y para no convertirse ella misma en el centro de atención. En mi opinión, creo que lo más probable es que Hande haya expresado su apoyo a Kerem en privado, pero que haya decidido no hacerlo público para evitar complicaciones. Al final del día, cada persona tiene derecho a manejar sus relaciones personales como mejor le parezca, y no podemos juzgarla por su decisión. Lo que sí me parece importante destacar es la actitud de Kerem ante toda esta situación. A pesar de las críticas, el actor se ha mantenido tranquilo y enfocado en su trabajo. No ha respondido directamente a Müge ni ha alimentado la polémica en las redes sociales.
En cambio, ha optado por dejar que su trabajo hable por él, demostrando que tiene talento y que está dispuesto a seguir creciendo como actor. Esta actitud me parece admirable, ya que demuestra madurez y profesionalismo. Kerem ha sabido capear el temporal con elegancia y ha demostrado que no se deja afectar por las críticas infundadas. Bravo por él. Ahora, hablando de Mujed Astal, creo que sus palabras fueron innecesariamente duras y que pudieron haber sido expresadas de una manera más constructiva. Si bien es cierto que la crítica es importante para el crecimiento personal y profesional, también es fundamental que se haga con respeto y con el objetivo de ayudar a la persona a mejorar, no de humillarla o de dañarla. En este caso, creo que Mujed se excedió en sus comentarios y que no tuvo en cuenta el impacto que sus palabras podrían tener en la vida de Kerem. Es importante recordar que detrás de cada figura pública hay una persona con sentimientos, y que las palabras pueden herir profundamente. En fin, este ha sido un drama en toda regla que nos ha tenido a todos enganchados. Hemos visto cómo las redes sociales se han convertido en un campo de batalla, hemos analizado las posibles reacciones de Hande Erçel y hemos reflexionado sobre el poder de las palabras y la importancia del respeto en el mundo del espectáculo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mi gente. Hemos analizado a fondo la bomba que soltó Mujed Astal sobre Kerem Bürsin y hemos intentado descifrar la posible reacción de Hande Erçel. Un culebrón en toda regla que nos demuestra que el mundo del espectáculo turco siempre tiene algo que contarnos. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Si es así, no olviden dejarme un like y compartirlo con sus amigos. Y ahora, quiero saber su opinión, ¿qué piensan de las palabras de Mujed Astal? ¿Creen que Hande Erçel debería haber defendido públicamente a Kerem Bürsin? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, recuerden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Y no olviden darle like y compartir este vídeo con todos sus amigos fans de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Pero esperen, que la cosa no termina aquí. El chisme es demasiado jugoso para dejarlo así nomás. Ahora profundicemos un poco más en los antecedentes, en los entresijos de esta polémica que ha sacudido los cimientos del fandom turco. Para entender completamente el alcance de las palabras de Mujed Astal, es crucial comprender el contexto de la carrera de Kerem Bürsin. Kerem, desde que saltó a la fama con Güneş Beklerken, ha sido un ícono de belleza, un galán que ha conquistado corazones en todo el mundo. Su carisma es innegable y su presencia en pantalla es magnética. Sin embargo, también es cierto que a menudo el éxito y la popularidad, especialmente cuando se basan en la apariencia física, vienen acompañados de cuestionamientos sobre el talento real. Las palabras de Mujed, aunque duras, no son del todo nuevas. A lo largo de su carrera, Kerem ha tenido que lidiar con críticas que minimizan su capacidad actoral, sugiriendo que su atractivo es el principal impulsor de su éxito. Algunos críticos han argumentado que sus interpretaciones son superficiales y que no logra transmitir la profundidad emocional necesaria para determinados roles. Otros, sin embargo, lo defienden, señalando su evolución como actor y su compromiso con cada personaje. Lo que hace que las declaraciones de Mujed sean particularmente explosivas es su timing. Kerem se encuentra en un momento clave de su carrera, buscando consolidarse como un actor versátil y respetado. Ha tomado decisiones arriesgadas, explorando diferentes géneros y personajes, con la clara intención de demostrar su valía más allá de su imagen. Este tipo de críticas pueden ser un duro golpe para su moral y para su ambición profesional. Y luego está el factor Hande Erçel. Su relación con Kerem fue un fenómeno mediático, una historia de amor que trascendió la pantalla y que cautivó a millones de fans. Su ruptura fue un golpe duro para muchos, y la esperanza de una reconciliación sigue viva en el corazón de muchos Ankers-shippers. La reacción de Hande, por lo tanto, era esperada con una expectación casi morbosa. Su silencio fue interpretado de 1000 maneras diferentes. Algunos la acusaron de indiferencia, de no apoyar a quien alguna vez fue su pareja y su compañero de trabajo. Otros la defendieron argumentando que no tenía ninguna obligación de involucrarse y que tenía derecho a proteger su propia imagen. Pero, ¿qué hay detrás del silencio de Hande? ¿Es realmente indiferencia? ¿O es una estrategia cuidadosamente calculada para evitar alimentar la polémica?
Es importante recordar que Hande también ha enfrentado sus propias batallas en la industria del entretenimiento. Ha sido objeto de críticas por su actuación, por su apariencia física y por su vida personal. Sabe muy bien lo que es estar en el ojo del huracán mediático y lo difícil que puede ser lidiar con la presión pública. Quizás su silencio sea una forma de empatía hacia Kerem. Tal vez sabe que cualquier declaración pública, ya sea de apoyo o de crítica, solo servirá para prolongar la polémica y para aumentar la presión sobre el actor. O quizás simplemente ha decidido priorizar su propia paz mental y su propia carrera. Después de todo, Hande es una de las actrices más solicitadas de Turquía, y tiene muchos proyectos en marcha. No necesita involucrarse en un drama que podría distraerla de sus objetivos. Sea cual sea la razón, lo cierto es que el silencio de Hande ha dejado a muchos con la boca abierta y ha alimentado aún más la especulación y el debate en las redes sociales. Mientras tanto, Kerem, fiel a su estilo, ha optado por la discreción y el profesionalismo. No ha respondido a las críticas de Muge, ni ha hecho declaraciones públicas sobre el tema. En cambio, se ha centrado en su trabajo, demostrando con hechos que tiene talento y que está dispuesto a seguir creciendo como actor. Esta actitud es admirable, ya que demuestra madurez y confianza en sí mismo. Kerem ha sabido mantener la calma en medio de la tormenta y ha dejado claro que no se dejará afectar por las críticas infundadas. Pero, ¿qué podemos aprender de todo este drama? En primer lugar, nos recuerda el poder de las palabras y la importancia del respeto en el mundo del espectáculo. Las figuras públicas están constantemente expuestas al juicio del público, y sus vidas personales son objeto de escrutinio constante. Es fundamental que los medios de comunicación y el público en general seamos conscientes del impacto que nuestras palabras pueden tener en la vida de estas personas. En segundo lugar, nos muestra la complejidad de las relaciones personales en el mundo del espectáculo. Hande y Kerem son dos personas que compartieron una historia de amor que cautivó a millones de fans. Su relación terminó, pero es probable que aún exista un vínculo entre ellos. Es comprensible que Hande quiera proteger su propia imagen y su propia carrera, pero también es comprensible que quiera apoyar a Kerem en momentos difíciles. Y por último, nos enseña la importancia de la perseverancia y la confianza en uno mismo. Kerem ha sido objeto de críticas a lo largo de su carrera, pero ha sabido superarlas y seguir adelante. Ha demostrado que tiene talento y que está dispuesto a seguir creciendo como actor. Su actitud es un ejemplo para todos nosotros, ya que nos enseña que a pesar de las dificultades, siempre podemos alcanzar nuestros sueños si trabajamos duro y creemos en nosotros mismos. Así que ahí lo tienen, mi gente. Un análisis más profundo del drama que ha sacudido el mundo del espectáculo turco. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo y compartir este vídeo con sus amigos. Y no se olviden de suscribirse al canal para no perderse ningún chismecito. Besos y abrazos. Nos vemos en el próximo vídeo.